Muy buena la exposición anterior. Debo decir que conocí personalmente a Rolando Laguarda Trías en varias oportunidades. Cada vez que iba a Montevideo pasaba por su casa a saludarlo y hablamos de Solís, Magallanes, Gaboto, planos viejos y demás. Así que agradecido de recordar a un personaje que es bastante olvidado en la historiografía uruguaya. Bien, rápidamente porque tenemos poco tiempo. Este es un trabajo de investigación que hicimos junto a Marcelo Díaz de Colonia, sobre el primer vino en el Río de la Plata. Como sabrán, fue el Día del Patrimonio en homenaje al vino y hace 330 años se creaba el primer vino en todo el Río de la Plata. Y había un documento que afortunadamente a través de internet pudimos localizar, que se encontraba... Perdón, ¿era para abajo esto? La flecha a la derecha. ¿Para avanzar? Ajá, está, perfecto. Bien, se encontraba en el archivo ultramarino de Lisboa, en una carta de 1694, de enero, del tercer gobernador de Colonia, don Francisco Naper de Lancaster, un personaje totalmente olvidado por la historia nacional. Sin embargo, estuvo casi 10 años como gobernador de Colonia e hizo grandes innovaciones a esa pequeña localidad como era en aquel entonces. Y este documento nos aclara cuando le escribe al rey diciendo, entre otras cosas, habla del buen puerto de Maldonado, del puerto de Monte Ovidio, ¿no? Y de las ventajas que tenían las tierras en torno a Colonia. Y justamente ese es el documento original y está subrayado, y aquí está en portugués y en español, ¿no? Y habla de esas tierras muy fértiles para todos los frutos de España, muy especialmente para los vinos, porque en los últimos 2 años las vides han empezado a dar fruto como lo tengo experimentado. Es decir que Francisco Naper plantó en 1692 las primeras vides y cosechó, hizo la vendimia en el 94 elaborando esos primeros vinos. Como le decía, Francisco Naper de Lancaster es el gran olvidado de la historia de Colonia. Fue uno de los fundadores de Colonia porque realmente él viene en la primera expedición con Manuel de Lobo, ¿no? Como uno de sus tenientes, es capturado por los españoles, enviado prisionero a Buenos Aires, de Buenos Aires a Córdoba, de Córdoba a Lima y de Lima pasa a España. Y en 1683 hay un pacto entre Portugal y España y es liberado y pasa a Portugal. Desde Portugal lo mandan como gobernador interino de Río de Janeiro en 1689. Y en 1690 pasa como gobernador a Colonia del Sacramento. Y ahí logra comenzar a hacer las fortificaciones en piedra, porque antes era palo a pique y barro, y las primeras construcciones de material. De hecho, trae a los curas franciscanos y trae labradores, gente que labraba la tierra. Hace poquito se descubrieron restos del molino de Naper de Lancaster junto al arroyo de la Caballada, un molino hidráulico que los van a declarar patrimonio nacional a esos restos, porque en realidad se plantó trigo y se molió y se elaboró trigo en Colonia. Ahí vemos hacia arriba los Altos de San Antonio. Él tenía una quinta, ¿no? Donde justamente hacían la plantación de trigo y de vid. Y es en 1697 que dona esas tierras a los curas franciscanos. Su quinta es donada a los franciscanos. Y los franciscanos siguen elaborando vino y harina, ¿no? Por igual. Y ahí en ese documento, que también es de 1697, nos habla de una parra de 500 palmos de largo con 2 pedazos de viña.
Para que tengan una idea, hablan de 114 metros con 2 tramos de viña, ¿no? Ahí está el detalle de la construcción y de la zona de los Altos de San Antonio, que es cerca del Real de San Carlos, para ubicarlo donde están la cancha de Plaza Colonia, ¿no? Eso eran los Altos de San Antonio. Y este vino que elaboró Nápar de Lancaster, que continuaron los franciscanos, los portugueses después reclaman que los españoles habían, digamos, talado o destruido gran parte de las viñas, los parrales. Entonces le reclamaban, obviamente que agrandaban mucho los números y eran mucho más las plantaciones que parece que los españoles habían roto de las que había, pero bueno, era parte de esa tradición que tenían los portugueses con los españoles. Y en este mapa, que es de 1777, vemos en detalle dónde están las plantaciones y las viñas. Y acá podemos ver justamente los palitos con las vid, ¿no? De donde se sacaban la uva para elaborar esos primeros vinos. Como les decía, no fue un hecho aislado la creación de ese primer vino en 1694, sino continuaron los franciscanos y después son los jesuitas los que continúan, ¿no? En Calera de las Huérfanas, estancia de Belén, con la plantación de olivos y de vid y elaborando vinos. El padre de José de San Martín, Juan de San Martín, cuando son expulsados los jesuitas, elaboran un inventario, y el inventario de la estancia hablaba de 1500 cepas de vid, ¿no? Por lo tanto había una buena producción de vinos, y hasta el día de hoy sigue siendo esa zona de Colonia con las bodegas de Zubizarreta, bueno, de Irurtia, que ahora no está, pero también hay una tradición vinera bastante importante. Para concluir, porque el tiempo, no sé cómo estoy de tiempo. Bien, hablando de este personaje, Nápar de Lancaster, no encontré cuándo nació. Sé que fue alrededor de 1640, ¿no? En 1680 viene al Río de la Plata, era integrante de la Orden de Cristo, parecida a la Orden Templaria, ¿no? Pero su símbolo, esa cruz roja, tenía dentro una cruz blanca. Era hijo de un inglés, un tal Cristóbal Lancaster, y su madre de apellido Nápar, ¿no? Por eso Nápar de Lancaster. Y fallece en 1705 luchando bajo el imperio portugués en Alcázar, en la zona de España, que va a tomar la fortaleza, y ahí muere. O sea, una vida de un militar bastante aguerrida, pero también de un gran promotor de lo que fue Colonia del Sacramento. Vuelvo a repetir, trajo agricultores, trajo a los franciscanos, hizo el vino, hizo la molienda de trigo, le vendía a los de Buenos Aires, que estaban ahí también a veces muertos de hambre, y aprovechaban a venderle bastante producción. Y bueno, no hay una placa, una calle, una plaza, nada que hablen de ese tercer gobernador que tuvo Colonia por casi 10 años. Y, aunque no se me enojen la gente de Canelones, la vitivinicultura uruguaya nace en Colonia. Gracias.